Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chips, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Desde el 12 de abril se puede ver el anuncio de Jimin durante 13 días por haber ganado como mejor bailarín en la encuesta del sitio Box Official. Qué lindo ver a Jimin en las pantallas de la ciudad de Seúl. En Spotify Filipinas se ubica en el puesto 140. Spotify Brasil número 129. Spotify Ucrania número 122. Spotify Corea del Sur número 1. Spotify Bielorrusia número 2. Spotify Japón número 7. Spotify Estados Unidos número 181. Pues sigue bajando en Estados Unidos. Vamos, fuerza fans, un esfuerzo más por nuestro querido Jimin. Spotify Global número 24. Ahora que ha bajado el stream en Estados Unidos, los otros países tenemos que triplicar esfuerzos para mantener a Jimin dentro de Spotify. Incluso nuevamente salió de los mejores artistas diarios de Spotify. Luchemos por Jimin y Gu. Una revista académica de contabilidad publicó recientemente un artículo de investigación que analiza el impacto del álbum debut en solitario de Jimin, Face, en el mercado bursátil de Corea del Sur. El estudio examinó los precios de las acciones y el riesgo de mercado, antes y después del lanzamiento del álbum, destacando un efecto positivo significativo. La influencia de Jimin ahora es reconocida no solo a nivel cultural y musical, sino también académico. Además, el debut en solitario de Jimin superó todas las expectativas, impulsando el rendimiento de las acciones de HYBE Corporation y marcando un cambio en la estrategia de los inversores. Su influencia impulsó el precio de las acciones de Dior, alcanzando su máximo en 31 años. Jimin dándole excelentes resultados a HYBE, pero la empresa a Jimin. Be Mine ha superado los 230 millones de reproducciones en Spotify. Sigamos escuchando la buenísima canción Be Mine. Golden es el álbum más vendido de un solista K-pop de Corea del Sur, con más de 2.9 millones de copias. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Global, Seven se ubica en el número 77 y en la lista de mejores artistas en el puesto 177. Jungkook también ha bajado mucho su stream, está a punto de salir de la lista de mejores artistas diarios. Vamos, prioricemos 7 y 3D para llevarla al billón de reproducciones. 7 ha superado los 2.310 billones de reproducciones en Spotify. Es la primera y única canción de un artista asiático en superar esta cifra. Felicidades, Jungkook. Los solistas de K-pop más reproducidos en Spotify de todos los tiempos. Jungkook ocupa el primer lugar y Jimin en el segundo lugar. Nuevamente Duo Ace marcando presencia. En la encuesta, Top 200 los rostros más bellos del K-pop, Jimin obtuvo el primer lugar y Jungkook el tercero. Felicitaciones a ambos. The Golden Chart de GDA, que clasifica las 20 mejores canciones mundiales de K-pop según las reproducciones en streaming y las ventas de álbumes, incluye Who, durante 5 meses consecutivos, y también Standing Next to You y Seven en la lista. Duo Ace siempre juntos y poderosos. Vota en los AICAN en la mejor canción de todos los tiempos de cantantes solistas. Jimin está con Mike Crazy y Jungkook con Seven. Recibirán un importante premio. Siguen en primer y segundo lugar, pero a no confiarse. Vota por ambos.
Vota por Jimin y Jungkook en el solista del año, compiten con otros idols, hasta el momento van ganando pero no nos confiemos. Vota en los Top 50 Music Awards de España, es hasta el 27 de abril, faltan pocos días. Vota cuantas veces quieras por Jimin y Jungkook. Diario Militar J-Coop. Menú del día. Desayunaron. Arroz, sopa de brotes de soja, spam a la plancha, berenjena salteada con salsa de ostras, kimchi y leche. Almorzaron. Chuleta de cerdo, sopa de champiñones, ensalada de pene y fusilli, pan de ajo, maíz dulce, kimchi en cubos y palitos de piña. Cenaron. Arroz, guiso de soya con carne de res, pollo picante estofado, nabo salteado y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 14 grados Celsius, mayormente despejado. En la tarde 21 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 23 grados Celsius, parcialmente nublado. Jimin y Jungkook cumplieron el 90% de su servicio militar, vamos por ese 10%. Enviemos todas las energías positivas a nuestros queridos chicos para enfrentar estos últimos días. Para celebrar la baja militar de Jimin, una fanbase en Corea, lanzarán anuncios de bus desde Yeoncheon a Budae, presentando una lista de reproducción de canciones, durante 2 meses completos, mayo y junio. La fanbase de Jimin, Jimin Global, inspirados por el regreso de Jimin, están reconstruyendo 13 casas para los sobrevivientes del terremoto en el lago Inle, Myanmar. El proyecto se llama, Bienvenido a casa, no es solo una frase, es una promesa. ¡Qué hermoso recibimiento tendrá Jimin! ¿Sabías que? Una cuenta J-Coop hizo este bonito fanart de Jimin y Jungkook, recreando la foto de la fiesta de escucha de Golden. Y no fue más que las exvecinas llegaron a su cuenta muy ardidas, como si hubieran probado el ají más picante del universo. Diciendo que esa era la expectativa versus la realidad, cuando las fotos de Jungkook y Tae no dicen absolutamente nada, pero ellas ven algo romántico en todo, incluso en un árbol. La persona que hizo el fanart, se inspiró en varios momentos de ellos en sus dibujos. Además con qué cara y moral las exvecinas reclaman autoría de unas fotos, cuando ellas son expertas en hacer fanart y ediciones cambiando a Jimin y poniendo a Tae. Estos últimos dan risa, pareja de Busan, cuando Tae nació en Daegu Gyeochang. Yo es, cuando ese apodo hasta los miembros se los han dicho a J-Coop. 야, 에이스들의 힘을 보여줘라. 그래, 가자, 에이스. 들어와. Y dicen ellas, quieren todo lo que tiene Tae-Coop. Las exvecinas deberían ser humoristas. Al final todo lo que desean para el Tae-Coop, lo hace el J-Coop, por eso atacan tanto a Jimin, pero en privado también odian a Jungkook. Cuando salió un artículo donde se nombraba a Jungkook y Tae que se estaban alistando para el servicio militar, las exvecinas, como ya habían averiguado del buddy system, deseaban con toda su alma negra, que fueran juntos. Incluso una escribió lo siguiente. Por favor, dioses, no quiero nada para mí, pero por favor dejen que Taeyong y Jungkook vayan juntos y permanezcan juntos durante el servicio militar. Si no la unidad, al menos el campamento. Se necesitan mutuamente. Necesito saber que tienen apoyo emotivo y que pueden sentirse seguros. Ahí anhelaban que se fueran juntos por apoyo y seguridad, decía se necesitan mutuamente. No. Pero como Jungkook fue con Jimin, ahora dicen que no es relevante el hecho que Jimin y Jungkook se fueran juntos, lo minimizan y mienten. Han mentido estos casi 17 meses al respecto. Ellas deseaban, incluso pidiendo a sus dioses el milagrito, pero no fue así. Que Are You Sure es fanservice pero desean un programa Tae-Coop. No me importaría un programa de viajes gastronómicos al estilo Bourdain con Tae-Coop.
viajando en bicicleta, motocicleta y coche por diferentes países, probando la cocina de cada uno y luego probando un plato al final de cada temporada. En serio, estas ex vecinas se pisan solas la lengua. Por eso descargan su rabia y frustración en Jimin públicamente y en privado con Jungkook, porque saben que nunca van a tener lo de Jikook. La cercanía, complicidad y conexión de Jikook es única y soporten. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede, soporta. Ahora ya lo sabes. Jimin llegó en el momento justo, donde más lo extrañábamos. Publicó en Bebers lo siguiente. Ahora realmente no queda mucho tiempo. Y con eso nuestros corazones se llenaron de amor. Pero siguió publicando, esta vez le contestó a Jin, quien le escribió, oh, ¿cómo estás, Hyaman? Y Jimin contestó, Realmente jejeje, estoy haciendo lo mejor que puedo y viviendo. Después le comentaron, Jimin, te extraño. Jin contestó a esa persona, te extraño Jimin, y Jimin contestó a Jin, yo también te extraño. Una persona le preguntó a Jimin, ¿en qué piensa Oppa antes de acostarse? Y Jimin contestó, Últimamente, pienso en cuánto debería dejarme crecer el pelo. Voy a dejarlo crecer rápido, ¿verdad? Puedo usar pendientes, ¿verdad? ¿No está cerrado? ¿Debería cambiar mi estilo de ropa? Nunca he usado perfume. ¿Debería usarlo? Desde que he estado entrenando, no será difícil bailar, ¿verdad? ¿Qué canción debería cantar? ¿De qué tipo de álbum empezaremos a hablar? ¿Qué clase de viajes serán mis 30? Quiero actuar durante mucho tiempo sin enfermarme. Una fan publicó en Bebers que pensar en Jimin la ha ayudado a superar un día difícil y que está agradecida con él y con los demás miembros que la ayudaron a ser más fuerte cuando perdió a su padre en la secundaria. Y Jimin contestó, El tiempo ha pasado rápido. Muchas gracias por crecer tan bien. Estoy seguro de que tu padre estaría muy orgulloso. Así como tú has crecido tan bien, espero que solo seas feliz en el futuro. Me esforzaré por crecer y ser aún más increíble. Gracias. Jimin es tan tierno y cariñoso para responder a sus fans. Así respondió más de 30 comentarios hacia él. Entre esos, una fan preguntó, Jimin, ¿está Jungkook a tu lado? Y Jimin contestó, sí, así es. Allá eran casi la 1 de la tarde, un día laboral. Supuestamente estaban almorzando, pero Jungkook estaba al lado de Jimin, y Jungkook es quien cocina, quizás estaban de día libre. O tal vez por ser sargentos, y no quedarles mucho tiempo en el servicio militar, ya no trabajan tanto. Cuando publicó Jimin, muchas coreanas dijeron que probablemente ambos estén de vacaciones. Si eso llega a ser cierto, entonces Jikook estarían juntos en sus vacaciones, pero no hay manera de saberlo, a menos que den más señales que están de vacaciones. Pasó algo divertido, las fans comenzaron a prometerle cosas a Jimin, si les respondía el comentario. Una dijo que se sacaría un 100 en matemáticas si responde, otra que cantaría fuera de su lugar de trabajo, y otra que cantaría poemas fuera de su lugar de trabajo. Jimin les contestó que quería pruebas de todo eso que le prometieron. Incluso una fue más allá y dijo, Jimin, opa, si me respondes haré 100 flexiones. Incluso puedo desafiar a Jungkook. Jimin respondió, quiero pruebas de esto también. Me imagino Jungkook al lado de Jimin. Qué alegría de tener nuevamente a Jimin de vuelta en Bebers, es la motivación que necesitábamos para este casi mes y medio que queda para la vuelta a casa. Sería una motivación al 1000 si aparece nuestro querido Jungkook también, pero estaba al lado de Jimin, juntos siempre juntos. Esperándolos con más ansias que nunca querido Jikook. Día 54. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.